Amigos televidentes de todo el país, muy buenas noches y bienvenidos al noticiero estelar de 24 horas. Terminaron los Juegos Olímpicos París 2024. Estados Unidos y China fueron los países que más medallas ganaron. Ecuador se ubicó en el puesto 49. Ya en el ámbito nacional, las primarias de los partidos y movimientos de nuestro país están definiendo sus binomios presidenciales. Más noticias destacadas de este fin de semana les presentamos en nuestros titulares. Orgullo ecuatoriano. Ecuador alcanza 5 medallas en los Juegos Olímpicos de París 2024. Esta es la mejor participación del país en su historia. El ministro de Energía anuncia la compra de más energía para evitar el estiaje que empezaría en semanas. El concurso para jueces de la Corte Nacional de Justicia llega a su fase final en medio de cuestionamientos y críticas. Miles de turistas desde el mediodía de este domingo ya retornaron del feriado del primer grito de la independencia. Las principales vías de ingreso a la capital registraron gran flujo vehicular. Ortiz la dejó solito, gol. No se pierda todos los goles de la segunda fecha de la Liga Pro. María Corina Machado anuncia una marcha en Venezuela y en el mundo para el 17 de agosto para exigir el respeto a la voluntad popular. Teleamazonas presenta 24 horas. Continuamos con otros temas. El ministro de Energía anunció que se completarán un total de 341 megavatios de energía contratada como parte de la emergencia energética que azota al país. Esto incluso ante la llegada del estiaje que será en cuestión de semanas. Todos los equipos de generación. El anuncio lo hizo el propio ministro de Energía, Antonio Goncalves, a través de su cuenta de X al advertir una nueva adjudicación de contrato para la generación de energía frente al inminente estiaje, que se viene para septiembre o incluso pueda adelantarse. Goncalves asegura que con esta contratación se suma un total de 341 megavatios en contrataciones de emergencia para enfrentar la crisis energética y mitigar el impacto del próximo estiaje. No obstante, la información que ha dejado en el aire y que también es de interés de la ciudadanía es el nombre de la contratista y el monto del contrato. Se sabe, sin embargo, que la anunciada contratación es de 91 megavatios que se suman a los 250 contratados previamente. Es energía en emergencia y esta emergencia seguro es energía cara, con equipos probablemente en tierra, y la duda sería si son o van a funcionar con fuel oil o con diésel. Lo más probable es que sean con diésel. Y esta es una generación costosa porque es con diésel importado. Es uno más de los contratos generados en el contexto de la crisis energética por la que atraviesa el país. La emergencia ha sido aprovechada también para la contratación de la barcaza a la empresa turca Car Power Ship por $115 millones. Un cuestionado contrato que se firmó después de que la barcaza había zarpado de Estambul hacia Ecuador. Inconsistencia que fue apenas explicada por el ministro ante los públicos cuestionamientos. Pero no iba con destino al Ecuador, iba con destino a otro país en América Latina. Ellos, como negocio privado, pueden acelerar o desacelerar la entrega dependiendo de la oportunidad de negocio. Aún así, desde el gobierno se apuesta a la compra de generadores de energía sin que parezca estar en los planes la reducción de subsidios en el sector minero o la generación con gas, por ejemplo. Mantiene estos subsidios eléctricos que pueden corregirse mañana mismo. Se necesita aumentar la producción de gas urgente para tener una generación eléctrica a 8 centavos el kilovatio hora. Prefieren a 16 centavos con la barcaza, prefieren a 35 centavos con esta nueva generación. Se cree que la época de estiaje podría iniciar en septiembre y solo allí se sabrá si las contrataciones del gobierno suplen la demanda o regresan los apagones. Y mucha atención, desde las 0 horas de este lunes 12 de agosto, la gasolina Extra y Ecopaís tendrá un precio nuevo por galón. Esto debido a que los precios se ajustaron a los valores internacionales de petróleo y sus derivados.
Según la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados de Petróleo del Ecuador, estas gasolinas subirían de $2.75 a $2.77 por galón. Es decir, el incremento será de al menos 2 centavos frente a los precios manejados en el mes de julio. Luisa González y Diego Borja son el binomio presidencial por la Revolución Ciudadana para los comicios del 2025. El anuncio se dio la mañana de este sábado en Guayaquil. La Asamblea Nacional de la Revolución Ciudadana tuvo lugar en el Coliseo Voltaire Paladines Polo, ubicado en el norte de la ciudad de Guayaquil. Aquí se oficializó el binomio presidencial que integra a Luisa González y Diego Borja para los comicios del 2025. La ahora candidata Luisa González agradeció a la militancia y llamó a la unidad del partido. Gracias, querida militancia, porque por ustedes se sostiene esto, y por ustedes, y con ustedes, y para ustedes, y para la patria entera, vamos a devolver la dignidad a los ecuatorianos. El quiteño economista y político Diego Borja, escogido como la pareja presidencial de González, en su discurso recalcó haber conocido al líder del movimiento Rafael Correa en la universidad y enfatizó su compromiso con el partido. Vengo a decirles a ustedes que asumo un compromiso con la Revolución Ciudadana, pero sobre todo con mi patria. Y estaré ahí para una cosa que nos motiva, compañeros y compañeras, que es la victoria. Nombres como el de Javier Lazo Mendoza, hermano del expresidente Guillermo Lazo Mendoza, Paola Cabezas, actual asambleísta, Ricardo Patiño, exministro del correísmo, encabezan la lista para asambleístas nacionales. El evento atrajo a militantes de varias provincias como Pichincha, El Oro, Manabí, Santo Domingo, Carchi y Esmeraldas, que llegaron desde muy temprano al complejo. Estas elecciones primarias reunió a representantes del partido como Paola Pavón, prefecta de Pichincha, Marcela Guiñaga, prefecta del Guayas, y Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil. El movimiento Unidad Popular también presentó de manera formal a su binomio presidencial, siendo Jorge Escala presidente de la Unión Nacional de Educadores y la líder indígena Pacha Terán, quienes correrán por la lista número 2. Ellos se denominan el binomio de los sectores populares y mencionaron que no tienen ninguna alianza con algún partido por el momento. Y hasta el 17 de agosto las organizaciones políticas podrán realizar sus procesos de democracia interna. Durante la próxima semana tienen planificados varios eventos para elegir a sus apuestas para ocupar el sillón de Carondelet. 6 días faltan para que las organizaciones políticas definan los nombres de sus candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la República para los comicios de febrero de 2025. Y movimientos como la Revolución Ciudadana y Acción Democrática Nacional encabezan estos procesos. Por su parte, ADN confirmó lo obvio, que Daniel Noboa va nuevamente por la presidencia. Esta vez su compañera de fórmula, María José Pinto, titular de la Secretaría Técnica del programa Ecuador Crece sin Desnutrición Infantil. Desde el movimiento indígena, aunque se tenía previsto que realicen sus primarias este fin de semana, se confirmó mediante este video que no será hasta el 14 de agosto que conozcamos los candidatos electos por Pachacutic, aunque en los últimos días sonó con fuerza el nombre de Leonidas Sisa. El día siguiente, 15 de agosto, será el Partido Social Cristiano el que elija a sus candidatos, aunque el nombre que suena es el del actual presidente del Legislativo, Henry Kronfle, lo que será confirmado o desestimado el próximo jueves. El 17 de agosto, en cambio, el movimiento Creo del expresidente de la República, Guillermo Lazo, tendrá su convención nacional, pero aún se desconoce si presentarán candidatos para binomio o no. Además, resta que partidos como el PSP, Construye, PSE, Centro Democrático, Izquierda Democrática y más ratifiquen a quienes desde sus filas ya se han conocido como posibles candidatos. Lo cierto ahora es que ninguno de estos nombres estará en firme hasta que el Consejo Nacional Electoral apruebe las candidaturas. Pero sí, será una semana crucial dentro de las estructuras de las organizaciones políticas. Ya hacemos nuestra primera pausa comercial, pero al regresar no se pierda todos los goles de la segunda fecha de la segunda etapa de la Liga Pro. Ya volvemos.
Seguimos juntos. Les contamos que el concurso para jueces de la Corte Nacional de Justicia avanza en medio de cuestionamientos y críticas. En las próximas horas deberá entregarse el informe final de las recalificaciones de la prueba teórica y resta la prueba práctica e impugnaciones. El incremento de puntajes en las recalificaciones genera dudas. El informe con la recalificación de la prueba teórica en el concurso para jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia ha sido presentado y con ello de los 56 postulantes que llegaron a este punto quizás se sumen unos pocos más para la siguiente fase. No obstante, la recalificación no está lejos de la mirada de juristas que cuestionan cómo es posible que de una prueba de 100 preguntas haya postulantes que en la recalificación incrementaron notablemente el puntaje. Lo explica la abogada Marcela Estrella. Es este informe el que a mí por lo menos me despierta muchas alertas, sobre todo porque en estas recalificaciones existe un incremento indiscriminado y parecería quizás selectivo. Da cabida para que existan este tipo de juegos aritméticos, quizá o sumatorios. Es el caso del postulante García con 2.4 puntos adicionales o la postulante Enríquez con 3 puntos más a la nota. Otro de los aspirantes a la Corte Nacional de Justicia incrementa 3.2 puntos adicionales en la recalificación. La postulante Bravo 3.4 o el más beneficiado con la recalificación que fue Pablo Almeida con 4.2 puntos adicionales. Pero ¿esto qué significa? Hablar de 4 o 5 puntos de margen de error a mí me parece alarmante, porque yo creo que ya no sería un tema técnico, considerando que las preguntas me parece que tienen una calificación de 0.20, 0.25 cada una. Y se viene la prueba práctica en la que los postulantes deberán resolver un caso planteado por los expertos. Todo dentro de un concurso que no ha estado alejado de la polémica. A finales de julio pasado, la Fiscalía ejecutó allanamientos e inició una investigación a funcionarios de la Judicatura que habrían exigido dinero para favorecer a los postulantes en este mismo concurso. Un proceso que con un número reducido entra a la fase decisiva, un concurso que está lejos de ser lo que merece la más alta corte del país, pero que desde la Judicatura lo quieren llevar a puerto, contra vientos y marea. A los juicios políticos de la ministra del Interior, Mónica Palencia, se podrían sumar los de 3 ministros más. Sin embargo, la presidenta de la Comisión de Fiscalización, Pamela Aguirre, asegura que es necesario que alguien tome la iniciativa, que no es suficiente una recomendación al Pleno de la Asamblea. En la Asamblea ronda una nueva intención de llamar a juicio político a 3 ministros más del gobierno de Daniel Noboa. Se trata del de Turismo Nils Olsen, de Ambiente Sade Fritzsche y de Defensa Giancarlo Lofredo. Esto se desprende de una recomendación que hace en su informe la Comisión de Gobiernos Autónomos tras dar seguimiento al caso Olón. Para que esto se concrete es necesario seguir el procedimiento parlamentario normal y no la mera intención, recuerda la presidenta de la Comisión de Fiscalización, Pamela Aguirre. Los juicios políticos tienen que ser motivados, tienen que cumplir los requisitos de forma y luego vienen a la Comisión de Fiscalización, que ya viene a hacer el proceso de sustanciación. Y aún así, en la comisión puede ser que se aprueben o no. Esta intención incomodó a la bancada de gobierno. Para el asambleísta Adrián Castro, estas acciones responden a la época electoral por la que está atravesando el país, a más de las pretensiones de molestar al trabajo del Ejecutivo, asegura. Cuando empiezas a ver un ambiente electorero por todas partes del país, todo lo que la ciudadanía espera de la Asamblea es legislar y fiscalizar. Algunos estamos encaminados en esa línea, otros en poner juicios políticos todos los días y recibir el sueldo de los ecuatorianos. Desde ya, en el Partido Social Cristiano cuestionan que en este listado de juicios se incluya al ministro de Turismo. Es ilógico que se busque responsabilidad de algo que no está en sus competencias, explica Jorge Acaiturri. ¿Qué tiene que ver el ministro de Turismo con el tema Olón? ¿Qué? Porque meses anterior se declaró a Olón Rincón Mágico. ¿Qué tiene que ver eso? En el sector independiente creen que la Asamblea se está desviando de los temas importantes, como la agenda legislativa, para enfocarse solo en la fiscalización. Sea el CAL quien vaya a medir cuáles son las pruebas que ha hecho cada ministro o ministra para que encuentren el causal, porque si no se corre un tema de decir alegremente bajen los ministros y esto no le hace bien al país. Por ahora, la Asamblea archivó el juicio político a la canciller Gabriela Sommerfeld y en la Comisión de Fiscalización fueron unificados las 2 solicitudes de juicio a la ministra del Interior, Mónica Palencia, con lo que arrancó el trámite en este caso.
Seguimos y al menos 84,000 personas salieron desde Quito durante estos 3 días de asueto. Desde el mediodía de este domingo ya se registra su retorno en las principales vías de ingreso a la capital. Estas imágenes corresponden a la llegada de turistas a la capital la tarde de este domingo. Y es que a partir de las 16 horas se pudo ver gran afluencia vehicular, pero también de buses interprovinciales. Según datos del EMOP, de hecho, del jueves 8 al sábado 10 de agosto, se registró la salida de un poco más de 84,000 usuarios. De Quitumbe salieron 53,000 y de Carcelén 31,000. Los destinos preferidos fueron hacia Guayaquil, Baños, Esmeralda, Santo Domingo, Cuenca, Loja, Machala, Ibarra y Tulcán. Sin embargo, quienes decidieron quedarse o visitar la capital disfrutaron de paseos, festivales, música, comida y más. El evento más grande fue el Festival de Mapping Quito Luz de América, realizado por 3 noches consecutivas y que atrajo a más de 270,000 personas. Parece una experiencia agradable y bueno, disfrutando en familia. Lo que se tradujo en ganancias para el sector comercial. Estimamos que el crecimiento en ventas por lo menos ha sido de un 200% en los locales. La cantidad de gente que hemos tenido la oportunidad de recibir ha sido muy importante. Por otro lado, hubo quienes decidieron visitar los parques y plazas de la capital. Venimos con mi esposa, mis hijos caminando, tranquilo. Hay bastante seguridad. Otros espacios llenos de visitantes fueron las termas tanto del Tingo como de la Merced, donde más de 300 personas diariamente disfrutaron de estos espacios por menos de $5. Súper bien, calientes. Tranquilo. Sí, hay una masajista en este lugar que sí, ¿para qué? El arte y la gastronomía en la parroquia de Alangasí también atrajeron a decenas de turistas. Esta técnica se llama dáctilopintura, se trabaja solo con la yema de los dedos. Muy rápido, cursos sin costo alguno. Nosotros del caldito de gallina criolla damos a $3, el chaulafán $2.50, el papipollo $2.50. A pesar de que se tenía previsto que al menos 100,000 personas salgan de Quito, lo cierto es que las que se quedaron en la capital o decidieron llegar desde otras provincias apoyaron en gran manera un turismo que de a poco se reactiva.